Y pues en esta tarde vamos a entrar directo, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Así que vaya preparando ahí su Biblia, porque vamos a ver en esta tarde algunos pasajes de la Escritura. Así que tenga ahí su Biblia. Si usted gusta apuntar, es de las personas que le gusta hacer sus anotaciones, escritos, hágalo en esta tarde, amén. Y que esta palabra pueda ser de bendición para usted, para su vida, su familia, y nos ayude a arraigarnos aún más a nuestro Dios. Pues vamos a orar en esta tarde, ¿verdad? Por las personas que ya están conectadas, y vamos a orar por aquellos hermanos que lo van a poder escuchar en unos minutos o horas más tarde, días después, que Dios ministre cada corazón. Amén. Padre, en esta tarde estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de estar juntos, reunidos en esta tarde, Dios, a través de estos medios. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, porque es un privilegio el poder reunirnos, el poder estar juntos, unánimes, Señor, a través de estos medios para poder recibir tu palabra, para poder leer tu palabra juntos, orar los unos por los otros, porque como leímos en tu palabra, Señor, a través de este pasaje que escribía nuestro pastor, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, Dios, y te damos gracias porque podemos disfrutar de tu presencia hoy, este día. Gracias por la vida que tú nos has concedido, por la salud que tú nos das. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre hoy esta tarde y te agradecemos porque sabemos que tú estás presente, Dios, en nuestras vidas, porque tú estás presente en cada familia, en cada hogar, y te suplicamos, Dios, que esta palabra que vamos a estudiar en esta tarde, que vamos a escuchar, sea de bendición para cada uno de nosotros, para cada familia, para cada hogar, Señor, y que veamos cuán hermoso es nuestro Padre Celestial, un Padre que cuida de cada uno de nosotros, Dios. Gracias en esta hora, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, y pues vamos en esta tarde a escuchar la palabra de nuestro Dios que quiero compartirles. El tema del cual quiero hablarles es un tema bastante conocido por cada uno de nosotros. Yo creo que es un tema en extremo conocido, hablado en el púlpito, forma parte de nuestro vocabulario cristiano. Cuando vamos a hacer una visita, es de lo que hablamos. Cuando vas y oras por un enfermo, es lo que mencionas. Cuando vas y oras por alguien que tiene alguna necesidad o que te llama y te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación, y hablamos de este tema que quiero compartirles hoy en esta tarde. Y es muy, muy conocido este tema, pero cuán difícil es cuando nos toca a cada uno de nosotros vivir esto que hoy voy a compartir, hermanos. Cuando estamos en esos momentos y que tenemos que vivirlo. Y es acerca, hermanos, de confiar en nuestro Dios. Por eso les decía, es un tema muy conocido, en extremo, la confianza, el poner la confianza en nuestro Dios. Pero, hermanos, cuán difícil es cuando estás pasando situaciones que te sobrepasan, y el poder confiar en Dios en medio de la tormenta, en medio de la soledad que estés pasando. Ahí es cuando se complica, hermanos, pero nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso, es un Padre que cuida y que nos llama a cada uno de nosotros, sus hijos, a depositar nuestra confianza en Él, hermanos. Nuestra confianza en Él, porque Él es el Dios que es nuestro proveedor, es el que nos da bienestar, es el que nos cuida, es el que nos guía, el que nos orienta, y tenemos que confiar en Dios en todas estas áreas de nuestra vida, hermanos. Y a lo largo de la Escritura, de la Biblia, Dios, nuestro Padre, nos llama como hijos suyos a confiar en Él. Amén. Y la confianza, pues es esa seguridad, esa esperanza
que tú tienes, que tú depositas en Dios. Esa seguridad, esa certeza de que la presencia de Dios está contigo, de que Dios está actuando a favor tuyo. Tú tienes esa seguridad y esa esperanza solamente en Dios. Eso es, hermano, la confianza. El sentirte seguro, con esperanza en nuestro Dios, hermano. Mire, el verdadero creyente no debe de confiar primero en sí mismo. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, no debe de confiarse en sí mismo. Debemos de confiar en Dios, en nuestro Padre. Yo sé, hermanos, que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, capacidades que se van perfeccionando cada día más conforme va siendo, conforme la persona va estudiando, la experiencia que va teniendo la persona, y se va perfeccionando. Pero aún así, hermano, nosotros no tenemos que confiar ni depender de nuestras propias habilidades ni cosas que tengamos, ¿verdad? Nuestra inteligencia, sino que depender a confiar en nuestro Dios, hermano. Hay personas que luego dicen, ¿verdad? Yo soy lo suficientemente inteligente para resolver esta situación a mi manera. Yo soy lo suficientemente fuerte para salir adelante solo, ¿verdad? Y a lo mejor no lo expresan con palabras, pero las actitudes, las acciones, con eso lo están expresando. Hay personas que luego dicen, estoy muy joven, yo voy a hacerlo y puedo solo. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros como hijos de Dios no tenemos que confiar en nosotros mismos, porque nuestra fuerza, porque la vida, todo lo que tenemos, usted y yo, proviene de nuestro Padre Celestial. Entonces, el apóstol Pablo es un ejemplo, ahí en segunda carta de Corintios, una carta que escribió el apóstol Pablo, en segunda de Corintios, él lo menciona esto, el capítulo 1, versículo 8 y 9. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, un hombre con muchas capacidades, con muchos dones, con muchos talentos, con mucha preparación académica en la ley de Dios. Pero mire lo que él mismo decía: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjese cómo el apóstol decía, Dios permitió todo esto para que yo no confíe en mis propias fuerzas, para que yo no confíe en mí mismo, sino en Dios, de quien proviene el poder, de quien puede hacer lo imposible, de quien puede obrar maravillas y milagros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo y es lo que nos enseña la palabra de Dios. El verdadero creyente, hermano, no debe de sostener su seguridad en uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestra vida, todo dependemos de nuestro Padre eterno. Tampoco un verdadero creyente debe poner su confianza en las cosas que tiene materiales, ni en sus riquezas, dinero, ¿verdad? Economía. No tenemos por qué poner ahí nuestra confianza, no debemos de confiar en eso. Gracias a Dios porque te da recursos, gracias a Dios porque tienes una casa, porque tienes un trabajo, porque tienes a la quincena a lo mejor un sueldo que recibes. Gracias a Dios, gloria a Dios, y qué bendiciones de Dios, hermano, porque el dinero es una bendición de Dios. Cuando no ponemos nuestra confianza en Él, el amor en el dinero. Entonces un verdadero hijo de Dios no depende de eso, porque un verdadero hijo de Dios dice, bueno, yo tengo una casa, tengo un trabajo, tengo dinero, pero porque mi Padre es el que me lo da, mi Dios es el que me lo da. Y mire, el salmista decía en el Salmo 44:6 que él no confiaba en lo que tenía. Él estaba pasando una situación difícil de enemigos que venían a atacarlo, pero él no confiaba en lo que él tenía. Él dice en el Salmo 44:6, dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará.
él sabía que tenía situaciones que estaba enfrentando y que él poseía. Él tenía posesiones para defenderse, arco, espada, pero él dice, yo no voy a confiar en eso, porque él sabía que su dependencia, su confianza venía solamente de nuestro Padre eterno, hermanos. Y mire lo que dice la palabra con respecto a las riquezas en Proverbios 11:28. 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Aleluya, gloria a Dios, hermano, porque como les digo, no dependemos de las riquezas, porque el que confía en las riquezas va a caer. ¿Por qué? Porque la riqueza, las cosas materiales son pasajeras, efímeras, ¿verdad? Pasan rápido, pero nuestro Padre, nuestro Dios, Él permanece para siempre. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, no tenemos que confiar ni depositar nuestra confianza, nuestra dependencia en esas cosas. Porque cuando esas cosas te falten, cuando esas cosas se vayan, ahí vas a perder esperanza, vas a sentirte que te ahogas, que te pierdes. ¿Por qué? Porque tu confianza estaba puesta en las cosas, en las personas. Porque aún en los demás, hermanos, no tenemos que confiar, ¿verdad? En el hombre. No tenemos que confiar y poner nuestra dependencia de que, ay, si me falló fulanito, ya, estoy deshecho, estoy acabado. ¿Por qué? Porque yo dependía de esa persona, dependía de esas cosas, y un hijo de Dios no debe depender de eso, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 118, versículo 8. Dice la Escritura, Salmo 118, versículo 8 y 9, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En ocasiones hay hombres y mujeres que se sienten muy seguros, muy confiados porque tienen un amigo, ¿verdad? Que tiene dinero, que tiene un buen puesto y que sienten ustedes una seguridad al tenerlo cerca. Por eso dice aquí la Escritura, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, personas importantes, hermano. Nuestro Dios es el creador del cielo y la tierra, de todas las cosas. Todo por Él fue hecho. Él es el dueño del oro, la plata. Qué mejor, hermano, hermana, que confiar en nuestro Padre Celestial, aún mejor que confiar en el hombre. O sea, poner nuestra dependencia en eso, hermanos. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos enseña que tenemos que aprender como hijos de Dios a confiar en nuestro Padre Celestial, hermanos. Ahorita estamos pasando momentos complicados, pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos Padre en el cielo, en el cual podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra dependencia. Tenemos que aprender a confiar en Dios, hermano. Y para confiar en Él tenemos que conocerlo. Eso es básico, clave para usted y para mí, conocer a nuestro Dios. Si usted conoce a Dios, hermano, va a aprender a confiar más en Él, porque lo va a conocer cómo es nuestro Padre Celestial, cómo es su naturaleza, quién es nuestro Dios. Hay personas que son cristianos y no saben quién es Dios, cómo actúa, porque no le conocen. Y a Dios se le conoce, hermano, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la Escritura, la palabra de Dios, y a través de ella podemos conocer a nuestro Padre eterno, podemos conocerlo a través de sus tiempos de meditación, de comunión en oración con nuestro Padre. Podemos conocerlo al reflexionar cómo ha actuado Dios a favor tuyo, a favor mío en diversas situaciones, cómo Dios ha actuado a favor de tal hermano, tal hermana, cómo lo ha ayudado, cómo lo ha sacado adelante. Todo eso, hermanos, hermanas, nos va a ayudar a conocer a nuestro Dios y vamos a poder confiar en Él, porque es la clave. Para confiar en Dios tienes que conocerlo, quién es Dios, cómo actúa. Y nuestro Dios, la Escritura, no me voy a meter a hablar mucho, ¿verdad?, de cómo es Dios,
porque la Escritura abunda en esto, en nuestro Padre Celestial como es Él, pero nuestro Dios, hermano, es un Dios fiel. La Escritura nos lo enseña, que Él es fiel, aunque el hombre le falle, aunque el hombre caiga, hermanos, Él permanece fiel, Él está ahí, siempre fiel. Dice la Escritura en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjese que ese texto me encanta porque dice, Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede negar quién es Él. Él es un Dios fiel, hermano, que siempre permanece fiel. El hombre, la mujer pueden fallarte, pueden inclusive no ser fieles hasta el final, pero nuestro Padre sí, Él es fiel. Siempre, siempre es fiel nuestro Dios y tenemos que confiar en nuestro Dios, en su fidelidad. Pero también, hermanos, sea lo que vivas, sea lo que estés pasando, tenemos que confiar también en su misericordia, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dice la Escritura en el Salmo 52, ahí usted en su Biblia puede leerlo, subrayarlo, estos pasajes. Dice, he aquí, dice el versículo 8, pero yo estoy, les voy a leer desde el 7, perdón. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Estos versículos del 1 al 7 está hablando de una persona que no puso su confianza en Dios, que su confianza estaba puesta en las riquezas, en hacer maldad. Pero en el versículo 8, fíjese cómo lo describe al creyente. Dice el salmista, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, plantado, cimentado. Dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Precioso nuestro Dios, hermano. Tú y yo podemos confiar en la misericordia de Dios, que es eternamente y para siempre. Y por su misericordia a veces no recibimos, hermano, las cosas malas, y por su gracia recibimos todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Entonces aquí dice el salmista, te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. El salmista, hermano, decía, yo estoy firme. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, porque confío en su misericordia. Tú y yo podemos confiar en Dios, en un Dios que es misericordioso, hermanos, y va a tener misericordia de ti y de mí. Nuestro Dios también es un Dios que tiene todo bajo control. Todo está bajo su control, hermano. Nada se le sale de sus manos, nada lo toma por sorpresa a nuestro Dios. La situación que tú estés enfrentando, los momentos que estés viviendo, hermano, nada se le ha escapado a nuestro Dios y no se le va a salir nada de control. Tú puedes confiar en eso. Tú y yo podemos confiar en nuestro Dios porque Él está en control de todo, porque Él es un Dios soberano y es lo que nos enseña la palabra de nuestro Padre eterno, y es un Dios que no cambia. Puedes tener esa seguridad, esa confianza, porque es un Dios que no cambia, no está un día contigo y al otro día Él dice, no, pues hoy no tengo ganas de estar con ella, hoy no tengo ganas de actuar a favor de fulanita, fulanito. No, hermanos, ¿por qué? Porque es un Dios fiel, un Dios que no cambia, que permanece siempre fiel. Ahí en Santiago 1:17 nos lo enseña, nos lo muestra y nos dice que nuestro Dios es un Dios que no cambia, no hay sombra de variación en Él, hermano. Y gloria a Dios, porque te estoy dando todo esto para que podamos conocer a Dios así a grandes rasgos y podamos decir, yo decido confiar en Dios, porque Él es un Dios todopoderoso, porque Él es un Dios que lo conoce todo, que está todo bajo su control. Aunque parezca en el momento que las situaciones te sobrepasan, que no va a haber una solución, una salida, pero hermano, cuando aprendemos y conocemos a nuestro Dios, podemos tener esa seguridad y esa confianza en Él, porque es un Dios que todo lo puede. Y por eso debemos de aprender como hijos de Dios a confiar en nuestro Padre eterno. Y el confiar en Dios, hermano, hermana,
es echar toda tu preocupación, toda tu ansiedad, todo eso, esa carga que tú traes, depositarla, echarla en Dios. Porque así nos lo dice la Escritura. Mire, confiar en Dios es echar todas las preocupaciones, los afanes en nuestro Dios. Primera de Pedro 5:7, mire lo que dice, es un pasaje muy conocido, pero no lo hacemos, hermano. Porque ahí andamos nosotros cargando con todas las aflicciones, las ansiedades, las preocupaciones, y no descansamos, no las ponemos, las echamos en nuestro Dios. Es un verbo bastante fuerte, echar, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Dice la Escritura en 1 Pedro 5:7, y esto es parte de confiar en Dios. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Precioso nuestro Dios, hermano, y se nos da aquí esta orden de echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y versículos antes está hablando de Dios, entonces tenemos que echar toda nuestra ansiedad en Él, en Dios, hermano, porque nada más Él puede tener cuidado de ti y de mí. Solamente Él puede cuidarnos de una manera tan perfecta, tan hermosa como nuestro Padre Celestial. Y este verbo que usa aquí la Escritura es bastante fuerte, echar, hermanos, y puede ser tan difícil. Por eso los mismos cristianos, hay gente que está con una ansiedad, con una preocupación tan fuerte, hermanos, con un estrés. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a echar esa ansiedad, esa preocupación, esas situaciones en Dios, hermano. Y una de las maneras como lo podemos hacer es a través de la oración y la fe. Oración y fe, hermanos. ¿Por qué? Porque la oración a través de la oración le vamos a decir a nuestro Dios lo que nos preocupa. Lo que nos está causando es esa ansiedad, y decirle, Señor, aquí está, esto es lo que me preocupa, es lo que está sucediendo, es la situación que estoy viviendo, Señor. Y decírselo a nuestro Dios a través de la oración. Pero la fe es creer que Él me está escuchando, creer que Él lo puede hacer y que Él lo hará, hermano, a favor nuestro, que Él actuará a favor de tu vida, a favor de tu familia, en esa situación que tú estás viviendo, hermano. Eso es confiar en nuestro Dios. A través de la oración es como si tú le escribieras esa carta a Dios diciéndole, ¿verdad?, las preocupaciones, los problemas, la aflicción que estás pasando, y a través de la fe decir, yo creo que mi Dios está actuando, yo creo que Dios está obrando. Eso, hermanos, es echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor, nuestro Dios. Allí en Mateo capítulo 6, si usted está enfrentando ansiedad, preocupación, lea este capítulo, versículo 6, versículo 25 en adelante. Muy conocido, hermanos, pero qué difícil practicarlo, qué difícil vivirlo cuando estás pasando alguna necesidad. Pero mire lo que dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjese, la fe, hermanos, es importante. No os afanéis, no te preocupes, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero fíjese cómo recalca, pero vuestro Padre Celestial, nuestro Padre, tenemos Padre en el cielo, hermano, hermana, tenemos un Padre, y un Padre, como lo vimos ahorita, que es misericordioso, que tiene todo bajo control, que es todopoderoso, que no cambia. Dice la Escritura, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay gente, hay cristianos que ya están en ansiedad, en preocupación, porque ya están, hermanos, preocupados que este año no van a poder, que este año está difícil. Y sí es cierto, es muy cierto lo que estamos viviendo, pero es muy real también un Padre que tenemos, un Padre en el cielo, un Padre eterno que está esperando que tú y yo oremos a Él. Y dice la Escritura, a mí me gustan mucho los salmos porque dice, con respecto a la oración, habla mucho los salmos y la oración es muy importante para el creyente. Y a través de la oración dice la Escritura que Él recibe, ahí en el Salmo 6, lo he repetido muchas veces, en el Salmo 6 dice que Él recibe nuestras oraciones. Y es precioso, hermano, porque hablamos, no hablamos al aire, hablamos con un Padre que nos escucha, que nos recibe nuestras oraciones, pero el Salmo 65 nos enseña y dice que nos responde con poderosos hechos. Amén, gloria a Dios por nuestro Padre eterno. Entonces, hermano, hermana, confiar en Dios es echar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, eso que te afana, eso que te preocupa, eso que te tiene tenso, hermano, que estás tan preocupado que ni siquiera estás disfrutando la vida, los minutos, las horas que Dios te está dando. No estás disfrutando de tu familia, no estás disfrutando de estos tiempos de la palabra de Dios, no disfrutas la casa en la que vives, que Dios te ha provisto, no disfrutas de las bendiciones que Dios te está dando porque estás preocupado, ansioso por las situaciones que estás viviendo, hermano, cuando tenemos ese precioso recurso de ir y echarlas en nuestro Dios y decirle, Señor, aquí está mi caso, tómalo en tus manos, obra tú, mi Padre, porque tú puedes hacerlo. Y eso, hermano, hermana, es confiar en nuestro Dios. Otra cosa es confiar en Dios, es perseverar pensando en Él, pensando en nuestro Dios, hermano. Mire, cuando estamos en estas situaciones de necesidad, de angustia, de enfermedad, son situaciones que nos roban la paz, que nos quitan la paz y eso no está bien. Tenemos que permanecer en esa paz, pero la paz la vamos a disfrutar cuando tú y yo perseveremos pensando en nuestro Dios y confiando en nuestro Dios. Aquí la palabra, vamos a abrirlo ahí en Isaías capítulo 26. También es un texto muy conocido. Isaías 26, versículo 3, dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestro pensamiento en Dios, hermano, porque en ti ha confiado. ¿Quién va a tener paz? ¿Quién va a disfrutar de la paz? Aquel que ha decidido perseverar sus pensamientos en Dios y su confianza en Él. Esa es la persona que va a disfrutar de una paz. Este pasaje está precioso porque es un pasaje que nos va a ayudar cuando se levantan esas cosas de enemigos, ¿verdad? Cuando estás pasando esas situaciones difíciles, se levanta la duda, la preocupación, el temor. Tres enemigos tremendos que se levantan, hermanos, y vienen a nuestras vidas. Pero este pasaje dice la Escritura que vamos a poder disfrutar de paz en medio de los problemas, en medio de lo que estés pasando. Puedes disfrutar de la paz de Dios, hermano, porque mientras estemos aquí en este mundo, en este cuerpo que se cansa, que se enferma, que pasamos necesidades, vamos, hermano, mientras estemos aquí vamos a pasar situaciones, pero cuán importante es esto, que tú perseveres. Esa palabra de perseverar nos habla de aferrarte, de sostenerte, de apoyarte. Fíjate, tu mente, tus pensamientos, aferrarlos, ponerlos en Dios, en su palabra, en la verdad de nuestro Dios. Amén. Y no, hermanos, pensamientos de miedo, pensamientos de ansiedad, de que va a pasar lo peor, hermano. Y no son pensamientos positivistas nada más, no es pensar
en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, en quién es Dios, que tengo Padre, hermano. Entonces, mi pensamiento tiene que perseverar en Dios. Y eso lo vamos a poder hacer solamente a través de su palabra, cantándole alabanzas a nuestro Dios, sirviéndole a Él, centrar nuestros pensamientos en nuestro Padre Celestial, hermano, y no centrar nuestros pensamientos en el problema, en la necesidad, sino en nuestro Dios. Sí exponerle el problema, sí exponerle tu necesidad, la enfermedad, la molestia que estás sintiendo, pero tus pensamientos están centrados en Dios, en que Dios es tu Padre, en que Dios te escucha, en que Dios, hay que alabarlo, hermanos, en medio de toda situación. Entonces, confiar en Dios es perseverar pensando en Él. Así que pongámoslo en práctica esto, hermano. Persevera tus pensamientos en Dios. Porque si te enfocas en tus problemas, en la necesidad, y estás pensando y pensando, hermanos, eso se va haciendo grande cada vez más y más grande, a tal grado que cuando ya te das cuenta, estás muy preocupado, estás con ansiedad, estás con problemas, ¿verdad? Físicos, porque le hemos dado rienda suelta a nuestros pensamientos y siempre se van a lo peor, a lo malo, ¿verdad? Siempre es de que ya nos estamos viendo casi muertos, ¿verdad? Porque estamos perseverando los pensamientos en miedo, en preocupación y no en nuestro Dios, hermano. Así que confiar en Dios es eso, perseverar pensando en Él. Y por último, confiar en Dios es confiar en sus promesas, en su palabra, en lo que Él ha dicho, hermano. Confiar en Dios es perseverar, confiar es perseverar, pero confiar también es confiar en las promesas de Dios, tener seguridad en lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, hermano. Mire, hay un pasaje que nos muestra ahí en Hechos 27. Si usted tiene su Biblia, sí quisiera que pudiera acompañarme a este pasaje de Hechos, capítulo 27. Es un momento que el apóstol Pablo está pasando muy complicado en su vida, hermanos. Él va preso, va rumbo a Roma, está en un barco que para esta ciudad lo llevan. Pero, hermano, en ese transcurso de que él va a hacer este viaje, surge una gran tormenta. Una tormenta que acechó la nave. Imagínese la situación que estaban pasando toda esta gente. Nos dice la cantidad de gente que había en esta navegación. Era bastante grande, porque dice en uno de los versículos, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Ahí en el capítulo 27 de Hechos, versículo 37 es donde viene esto. Era mucha gente la que iba en esa nave, hermano, y comenzó un viento huracanado, dice la escritura, uno de esos vientos tan fuertes, huracanado, y hasta nos da el nombre, ¿verdad?, del viento. Se llamaba Euroclidón, un nombre bastante difícil de pronunciar, pero, hermanos, y arremetió contra la nave. Sentían que morían por la situación que estaban. Imagínense en pleno mar enfrentando estos vientos, y dice la escritura también, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Imagínense, y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, decían. No se veía el sol, no se veían las estrellas, ni nada, hermano, por la densidad de la tormenta que estaban enfrentando, la tempestad, dice la escritura, una tempestad no pequeña, y habían perdido estas personas la esperanza de salvarse. ¿Cuántas personas de los que escuchan ahorita o que van a escuchar este mensaje después han sentido que ha venido un viento a sus vidas, y no cualquier viento, un viento fuerte que ha querido venir a derrumbarte, a temblar en tu fe, hermano? Días donde parece que no va a salir el sol, y lo hablo de manera metafórica, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones complicadas,
y queremos que ya pase, se nos hace eterno, ¿verdad? Y así se les hacía a estas personas. No aparecía sol ni estrellas por muchos días, por muchos días. Pero fíjese, un hijo de Dios, un siervo de Dios, Pablo, fíjese lo que dice en el versículo 21, estamos en Hechos, capítulo 27, versículo 21, y yo quiero que nos apropiemos de esto, hermano, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios de palabra, y si Él ha dicho algo, si Dios te ha dado una promesa, Él lo va a cumplir. Aún veas la tormenta que veas, aún veas y escuches y sientas el viento fuerte, como lo sentían ellos, un viento fuerte que quería destruirlos, que quería derribarlos, y que parecía que no iba a haber sol para ellos nunca más. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, ya estaban en esa situación, dice Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche, precioso nuestro Dios, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Fíjese qué precioso, hermano. El ángel de Dios, ¿verdad? Del Dios, dice, de quien soy. Hermano, tú y yo tenemos marca de que le pertenecemos a nuestro Dios. Tú has recibido a Cristo en tu corazón y la palabra de Dios nos enseña que somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, nos dice que el Espíritu Santo son las arras de que le pertenecemos a Dios. Es la garantía de que tú y yo le pertenecemos a nuestro Dios, hermano. Tú tienes dueño, tú tienes a quien le perteneces, tú tienes Padre, como decía Pablo, de quien soy y a quien sirvo. Precioso Dios, porque Él no nos deja, hermanos, porque Él no te abandona, porque Él está ahí con nosotros, su presencia, por más dura que esté la tormenta, por más fuerte el viento esté soplando, hermano, Pablo sabía de quién era y a quién servía. Y así tú y yo tenemos que estar seguros de quién somos, a quién le pertenecemos y a quién servimos. A un Dios que todo lo puede. Precioso nuestro Dios. Dice el versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Fíjese qué precioso un hijo de Dios que no se deja guiar por las cosas que ve, por las situaciones que le están golpeando, sino que se deja guiar por la palabra de Dios, por lo que Dios le ha dicho, por lo que Dios ha escrito en su palabra, hermanos. A Pablo Dios le había dicho algo, Dios le había mandado un mensaje y le dijo, no vas a perecer, tú vas a llegar hasta el lugar establecido, hasta ahí vas a llegar. Y Pablo dice, así esté la tormenta como esté, así esté la situación como esté, yo confío en Dios porque Él me lo dijo, porque Él dijo y Él lo va a hacer. Yo confío en Él, yo confío en Dios, porque es un Dios, hermano, que no falla, es un Dios que está ahí con nosotros. Y precioso Dios, porque así fue, hermanos, todos. En el versículo 44 dice, dice el versículo 44, y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Lo que Dios dijo se cumplió, hermano. Preciosa la palabra de nuestro Dios. Entonces, confiar en Dios es confiar en sus promesas, confiar en lo que Él te ha dicho, en su palabra, hermano. Tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de la marea, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, hermano. Confiar en Dios. Confiemos en nuestro Dios, porque Él, hermanos, Él lo cumple. Amén. Entonces, quiero que esta palabra
pueda quedar en tu corazón, en tu mente, la pienses, esta escritura, la reflexiones, la vivamos, porque es palabra de nuestro Dios. Quiero terminar con esta ilustración que estaba leyendo en una de las capillas de la Academia Naval. Fíjese bien, en la Academia Naval, en una ciudad de Estados Unidos, pusieron en esa capilla, que es de la Naval, pusieron ahí un vitral que muestra al apóstol Pedro cuando se está hundiendo en las aguas del mar de Galilea. Se está hundiendo él, hermanos. Y este cuadro lo pusieron ahí cuando Pedro, ¿verdad? Usted recuerda ahí en Mateo 14:30, cuando Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, sálvame porque perezco, ¿verdad? Se estaba hundiendo y él le pide ayuda al Señor Jesús. Y parece evidente que esta obra de arte está allí puesta para que los marinos tengan en cuenta cuando estén en naufragios, cuando estén en otras crisis de su vida, puedan clamar a Dios y confiar en Dios en medio de la situación que estén viviendo. Y hemos leído, ¿verdad? En diferentes tiempos, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, durante guerras que han enfrentado, se han escuchado, ¿verdad? Testimonios de hombres de marinos, ¿verdad? Que cuando enfrentaron situaciones difíciles en sus naves, desesperados, clamaron a Dios y Dios les respondió, hermanos. Tal vez algunos de ellos recordaban este vitral, esta obra de arte puesta ahí en esa capilla, que representaba a Pedro clamándole ayuda a Jesús, porque se hundía. Y así usted y yo, hermanos, tenemos que recordar la palabra de Dios y clamar a Dios. Si tú necesitas la ayuda de Dios, si tú dices: Señor, sálvame porque perezco, porque siento que estoy hundiéndome por la situación que sea que estés pasando, hermanos, es tiempo hoy también de clamar a nuestro Dios y de confiar en Dios, hermano, hermana, y no soltarnos de su mano. Pensar en Él, pensar en nuestro Dios, pensar en sus promesas, confiar en ellas porque Él las cumple, hermano. Tenemos que echar también nuestras preocupaciones y ansiedades en Él, porque eso es confiar en nuestro Dios. Así que yo no sé qué es lo que tú estés pasando, qué es lo que tú estás viviendo, qué estás enfrentando ahorita, pero Dios sí lo sabe, pero Él quiere que eches en Él esa ansiedad, esa preocupación, que perseveremos pensando en Él y que confiemos en sus promesas. Así que vamos a orar, hermana, hermano, y expon esta tarde esta situación que tú estás pasando, viviendo a nuestro Dios. Expónselo a través de la oración que vamos a hacer, y créelo, porque acuérdate, vimos dos cosas en echar, ¿verdad?, nuestra ansiedad en Él, es la oración y la fe. Orar a Dios y creerlo, que Él nos acompaña y que Él nos responde con poderosos hechos. Amén. Así que vamos a orar. Tú ora ahí por tu situación, hermana, hermano, y Dios va a extender su mano. Y dice la palabra en Isaías: yo te sostengo de tu mano. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias porque tu palabra es preciosa, es hermosa. Disfruto, Señor, poder compartir tu palabra porque ella es viva y es eficaz. Confío en el poder de tu palabra, Dios, porque no es una palabra muerta, es una palabra viva, como lo dices tú, mi Dios, una palabra viva y eficaz, que produce cambios, que provoca, Señor, y nos lleva a la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que tú hablas, porque tú nos enseñas quién eres tú, mi Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que está sobre todas las cosas, un Dios que tiene el control de todo, que nada se le escapa, que nada se sale de su control. Podemos confiar en ti, Dios. Podemos con toda certeza confiar en ti, sentirnos seguros, Señor, dependiendo de ti, no dependiendo de nuestras fuerzas,
porque esas se nos acaban, Señor. No dependiendo de las riquezas, del trabajo, de lo material, porque eso se acaba. No dependiendo de otras personas, porque te pueden fallar, sino dependiendo de nuestro Padre eterno. Es lo que nos has enseñado hoy, mi Dios. Gracias, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ahorita, mi Dios, tú sabes lo que cada familia está pasando. Tú sabes lo que cada persona está viviendo, mi Dios. Y en esta hora yo te suplico, Padre, que cada uno de nosotros podamos echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación en ti, Señor, a través de esta oración. Ora, hermano, hermana, ahí donde estás. Ora a Dios y exponle tu caso y dile, Señor, yo he hecho mi preocupación hoy en ti, Señor. A través de esta oración quiero poner en ti mi situación y confiar en fe que tú estás actuando, mi Dios, a favor nuestro, porque soy tu hija, porque soy tu hijo, Señor, y tú eres un buen padre, un padre que no falla. Ayúdame a echar siempre mi preocupación, mi ansiedad en ti, Señor. Que mi pensamiento no esté centrado en el problema, en las necesidades, sino en ti, mi Padre. Que mi mente, mi corazón estén confiados para poder disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y poder confiar en lo que tú has dicho en tu palabra, en tus promesas, porque tu palabra dice que si buscamos primeramente el reino tuyo, si te buscamos a ti primeramente, agradarte a ti, todas las demás cosas van a venir por añadidura y lo creemos. Esas cosas materiales que te hacen falta, esas cosas que has necesitado, confía en Dios. Dios es nuestro proveedor. Gracias, Padre. Ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos a creer en tu palabra, lo que tú has dicho, has establecido en ella, Padre. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje y que hoy, Señor, podamos recibir milagros tuyos, Señor. Que tú nos escuchas, que tú nos respondes con poderosos hechos. Confiamos en ti, Padre. Confiamos en un Dios vivo. Confiamos en un Dios personal que está con nosotros. Gracias, Padre, esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén.